Vamos a comenzar la comunicación y conferencia de don Rafael López Arostegui Merino. Mi nombre es Antonio Sánchez Cavaco y soy catedrático de Psicología de la Universidad Pontificia de Salamanca. El motivo de mi estancia aquí es la oportunidad que me dio el comité organizador del ARES de colaborar con el comité científico, tarea que agradezco profundamente por el aprendizaje y las ricas experiencias que hemos tenido durante el tiempo que ha durado la preparación de este congreso. Como les decía, la ponencia sobre el tercer sector social, identidad y territorio va a correr a cargo de don Rafael López Arostegui Merino. Es colega de profesión porque es licenciado en Psicología y su trayectoria profesional estuvo vinculada en una primera etapa como educador de calle en la Asociación Aguinchari y posteriormente su labor actual como consultor en la Fundación EDE, que es la Escuela Diocesana de Educadores. Actualmente, creo que es lo más relevante y el mayor interés que tiene en relación con la temática de este congreso, es coordinador técnico del Observatorio del Tercer Sector de Vizcaya. Entre sus aportaciones a este ámbito me gustaría destacar especialmente su labor como coautor de la historia del tercer sector de acción social en Vizcaya, construyendo alternativas solidarias desde el territorio, temática muy directamente vinculada con el objeto de la conferencia. Agradecerle en nombre de la organización su presencia, pedirle que, dado que vamos un poco justos de tiempo, intentar mantener el horario del Congreso y sí que, por contextualizar muy brevemente la conferencia y de alguna forma lo que se va a abordar en esta tercera jornada, como decía muy bien nuestro presidente del Comité Científico, habría 3 círculos concéntricos objetivos del Congreso. La primera parte, en la primera sesión, centrado sobre la persona, la segunda dimensión o el segundo círculo sobre el ámbito fundamentalmente de los que cuidan a las personas y ese tercer ámbito que es el concepto de urdimbre social. La dignidad y el valor de cada persona no se puede separar del contexto social y del territorio en el que se inscribe. Desde esta óptica de integración de esas 3 dimensiones de la realidad es desde la que don Rafael López Arostegui nos va a iluminar especialmente. Tienes la palabra, Rafael. Bueno, lo primero de todo, dar las gracias a ARES por invitarme al Congreso y por tener la oportunidad de compartir con vosotras y con vosotros esta reflexión sobre el tercer sector, identidad del tercer sector y territorio. Las organizaciones del ARES, muchas organizaciones del ARES, lleváis muchos años construyendo desde una identidad una propuesta para las personas mayores que pasa, como habéis estado hablando estos días, por dar centralidad a la persona y por ser consciente de que las propias organizaciones surgen de un territorio y tratan de dar una respuesta a las necesidades de esas personas mayores, de sus familias, desde un determinado modelo de gestión centrado también en las personas y que lo que busca es su máximo bienestar y el desarrollo de su proyecto vital con la mayor autonomía posible, incluso en las últimas etapas de la vida, buscando su felicidad y su bienestar. Y para eso comprometéis los recursos de las propias organizaciones sin buscar el lucro y tratando de maximizar lo que en mayor medida tenéis, que son los recursos de las propias personas, para dar respuesta a esas personas mayores. Trabajáis para un colectivo y en un territorio determinado. Las organizaciones del tercer sector, si algo no somos deslocalizables. No nos movemos como las empresas en función de un determinado margen o un beneficio económico. Nuestro interés responde a nuestra misión y nuestra misión se centra en las personas y para desarrollar nuestra misión nos apoyamos en las personas dando respuestas organizadas en un territorio determinado.
en conexión con ese territorio, desarrollando lazos, alianzas, buscando complicidades, proyectos intergeneracionales, visitas de las organizaciones del territorio y de las personas a los centros, voluntariado y desarrollo del voluntariado social en los centros, somos organizaciones sociovoluntarias y con todo eso vamos construyendo un tejido que permite dar una respuesta mejor a las necesidades de las personas para las que trabajamos y a cuyo servicio estamos. Bueno, esto es un poco una síntesis de lo que voy a ir comentando un poquito más despacio, ¿no? Y, sin embargo, me gustaría desde el principio decir que todo eso es un tesoro que guardamos las organizaciones del tercer sector, algunas centenarias en Lares desde hace mucho tiempo, del que debemos ser conscientes, que debemos promover, que debemos saber comunicar y que debemos defender. Esta sociedad, nuestra sociedad, no sería igual sin la contribución de las organizaciones del tercer sector. Y no estamos diciendo, y hay modelos en ese sentido, que no se deba desarrollar la responsabilidad pública, se debe desarrollar la responsabilidad pública. Pero estamos diciendo que es importante que las familias estén ahí, estamos diciendo que es importante que las organizaciones del tercer sector como sociedad civil organizada estemos ahí y que haya complementariedad entre la responsabilidad pública y las respuestas que se dan desde las familias y desde la sociedad civil. No negamos tampoco que las empresas tengan un papel que jugar en todo esto y en la construcción de un sistema de servicios sociales de responsabilidad pública. Pero sí defendemos la prevalencia de la iniciativa pública y de la iniciativa social en la gestión de los servicios sociales. Y sí defendemos un modelo de gestión que pasa, entre otras cuestiones, por el carácter no lucrativo de las organizaciones y por la reinversión de los eventuales beneficios que pudiera haber en los servicios, que cualquier organización que trabaje en el ámbito de los servicios sociales debería adoptar. La centralidad de las personas, la continuidad en la atención, la integralidad de la atención, la personalización de la atención, son valores que son inherentes a la provisión de servicios sociales, que se están reconociendo en todas las normas de servicios sociales, en este momento en un marco europeo voluntario para la calidad en los servicios sociales que definido por el Comité de Protección Social de la Unión Europea y que los Estados miembros están adoptando de manera voluntaria y desarrollando, y que en España se concreta en un catálogo de referencia de servicios sociales que incluye criterios de calidad en la atención que tienen que ver con la integralidad, la personalización de la atención, la continuidad de la atención, la participación de las personas destinatarias, la conexión de los centros y de las organizaciones con la comunidad, y que cualquier agente, sea organización del tercer sector, sea iniciativa pública, sea iniciativa privada lucrativa, debe adoptar en beneficio de las personas. Las organizaciones del tercer sector somos expertas en procurar ese tipo de atención y nuestra identidad, lo que somos como organizaciones, hace que ese tipo de atención prestado desde las organizaciones sea más factible. Pero todas esas son características de calidad en la atención que cualquier agente debe adoptar y ojalá que así sea. Bueno, dicho esto, que me parece que son elementos centrales de la comunicación y como vamos a ir más ajustados de tiempos, me parecía importante decirlo desde el principio, voy a tratar de seguir el esquema de la ponencia que creo que tenéis y, en cualquier caso, la ponencia está por escrito. No voy a utilizar un PowerPoint, pero os la facilitaré, de manera que lo que voy a decir y más que lo que voy a decir lo tendréis por escrito. Bueno, en primer lugar, decir que es importante llegar a realizar una definición de la identidad del tercer sector y del tercer sector social en particular en positivo. La definición del tercer sector muchas veces se ha realizado en negativo, ¿no? Como tercer sector, como sector no lucrativo, organizaciones no gubernamentales, diferenciándolo de los otros dos sectores, del sector público y del sector privado lucrativo, ¿no? Como si no fuera posible realizar una definición en positivo. En el marco anglosajón, en Estados Unidos, a veces se define como sector independiente, ¿no? Para subrayar la autonomía respecto a los otros actores y, en particular, respecto al sector público. Es importante que haya una sociedad civil organizada que sea capaz de ser voz de las personas
los colectivos, las comunidades para las que trabajamos, y cauce de expresión de sus necesidades, sus intereses, sus inquietudes. Sector independiente. Pero es importante llegar a definirlo en positivo. Desde el Observatorio trabajamos muy estrechamente con las redes del tercer sector que en Euskadi se están organizando y articulando en una red de redes. Ese movimiento de agrupación para la defensa de nuestros propios intereses, de nuestra propia perspectiva y de nuestra contribución social como organizaciones es muy importante. Y en el marco de esa red de redes se ha ido avanzando en la definición del tercer sector social como un sector de iniciativa social y de intervención social. Que sea de iniciativa social, es muy importante. Las organizaciones, sean asociaciones, fundaciones, cooperativas de iniciativa social, que tienen carácter no lucrativo también, tienen y deben tener y deben reforzar su base social. Las asociaciones tienen sus socios, las fundaciones sus patronos y la intención inicial de un fundador que asignó un capital, un patrimonio para el desempeño de una misión que los patronos deben administrar. Pero desde cualquiera de las figuras jurídicas es importante reforzar la base social. Sabéis que hay organizaciones, por ejemplo, en el ámbito de la discapacidad, que son organizaciones de personas destinatarias y familias. De las propias personas con discapacidad y sus familias se organizan para dar respuesta a sus necesidades. Somos organizaciones, por tanto, que surgimos del territorio, de la sociedad civil, de un colectivo y de un territorio determinado para dar respuesta a esas necesidades. En el ámbito de las organizaciones de lares, sí sería importante quizás ir buscando formas de que las propias personas destinatarias participen en la vida de los centros, en la organización de los centros y también en la vida de las organizaciones, actualizando quizás incluso las propias juntas de patronato y estableciendo conexiones con las propias personas y familias destinatarias, buscando establecer relaciones y vínculos con la comunidad en las que estáis presentes, con las asociaciones de personas mayores que trabajan para mejorar las condiciones de vida de las personas mayores. Pensando no solamente en las personas a las que atendéis en ese momento, sino también a las que podríais atender en un futuro. Reforzar el voluntariado y la conexión con la comunidad, impulsar el voluntariado social, la participación del voluntariado en la vida de los centros. Soy consciente de que muchas de estas cosas las hacéis ya, otras quizás no, pero forman parte de nuestro modelo y es muy importante verbalizarlas y a partir de ahí defenderlas y potenciarlas. Todo eso, el voluntariado, la participación en las organizaciones de las propias personas y familias destinatarias, no solo de las usuarias de los centros, sino también de otras personas mayores, es muy importante para reforzar el carácter de iniciativa social de las organizaciones. Además, somos organizaciones de intervención social, es decir, buscamos la inclusión social de las personas mayores con la mayor autonomía posible, prestando especial atención, como decían antes los compañeros, a aquellas que están en situación de mayor desventaja o de mayor dificultad. Y al perseguir la inclusión social no trabajamos solo desde el sistema de servicios sociales, también desde el sistema de salud o promoviendo actividades culturales o el acceso a la información de las personas mayores. Buscamos desarrollar una intervención integral desde esa perspectiva. Y no solamente con la persona es la persona y su contexto. Trabajamos con las familias, con la comunidad, promovemos programas intergeneracionales. Todo esto sirve para articular el centro y la organización con la comunidad en la que está enclavada y para poder darle otra proyección a la intervención. Hacemos esa intervención buscando la inclusión social de las personas mayores, en vuestro caso, con la mayor autonomía posible. Y eso vale incluso si estamos hablando de un centro residencial para personas mayores en situación de dependencia. Algunas de las características fundamentales de las organizaciones desde esta perspectiva es ser organizaciones privadas, no lucrativas, es decir, que si se produce un beneficio se reinvierte en la propia misión de la organización y en cualquier caso no se orientan al lucro, sino al cumplimiento de la misión, estar autogobernadas, no estar... pueden estar participadas por otras organizaciones o por otros sectores, pero tener capacidad de autogobierno e independencia respecto a otros sectores. Esto nos pasaba, hace poco estábamos tratando de sacar adelante una ley de tercer sector social en Euskadi, ¿no?
y había organizaciones, surgió el caso, ¿no?, que había organizaciones de hogares participadas por administraciones públicas, porque alguien consideró en su tiempo que estas organizaciones, a las que se dotaba de un patrimonio, para que ese patrimonio fuera gestionado adecuadamente, convendría que estuviera participada la organización por el sector público. En cualquier caso, es importante que sean organizaciones de tercer sector, vinculadas a redes de tercer sector, que adoptan un determinado modelo de gestión, que no se orientan al lucro, y estas son experiencias que históricamente han tenido sentido y que hay que preservar y a las que hay que dar cabida, pero siempre dentro de ese marco de orientación a una misión, no persecución del lucro, e independencia y autonomía para poder defender los intereses de nuestros destinatarios últimos, que son las personas mayores y sus familias. Y de acción voluntaria. El carácter sociovoluntario, el que haya voluntariado en nuestras experiencias, es básico, y a ser posible más allá de la participación voluntaria de quienes están en los órganos de gobierno, incorporando el voluntariado a los proyectos. Bueno. Pero además es importante definir el tercer sector social en positivo, no solamente por su carácter no lucrativo, por su independencia, que son los elementos que forman habitualmente parte de la definición del tercer sector. Bueno. Hablando del tercer sector social, y aunque no constituyan rasgos exclusivos del tercer sector social, podemos diferenciar las organizaciones de tercer sector social, entre otros posibles rasgos, por los siguientes. Por su impacto social en términos de cohesión social, prevención de conflictos y por los resultados inmediatos de su acción en términos de integración social con autonomía, promoción de la autonomía personal de las personas. Por las funciones sociales que desempeñan, más allá de la mera provisión de servicios, también realizamos funciones de sensibilización, detección de necesidades, puesta en marcha de proyectos innovadores, denuncia de situaciones injustas, articulación del voluntariado, una diversidad de funciones sociales. Por los recursos que ponemos en juego, por nuestro capital social, y no solamente por las personas que forman parte de las organizaciones, sino por las alianzas que tejemos con el territorio, por las colaboraciones que realizamos con otros recursos del territorio, por las experiencias que ponemos en marcha en las que participan personas de la comunidad, voluntariado, por las conexiones con las propias familias de las personas a las que atendemos y la cabida que damos a la propia participación de las familias en el proyecto a través de actividades que puedan ser de ayuda mutua, de relación entre las personas y entre las familias para exponer su situación, por el modo en que las organizaciones gestionan los recursos, organizan su vida interna y llevan a cabo sus procesos de intervención y gestión, con una gestión basada en las personas, una conformación plural de las organizaciones, en las que hay personal remunerado, voluntariado, familias destinatarias que participan, patronos, socios, una conformación plural de las organizaciones, que requiere también cierta profundización en la propia estructuración democrática de las organizaciones y un cierto nivel de participación en la toma de decisiones. Si queremos también que los centros se orienten a las personas, tenemos que ser capaces de transformar los centros para que eso sea posible a través de espacios de formación, a través de generación de espacios y tiempos en los proyectos, haciendo un seguimiento de la labor que realizan los profesionales a la hora de adecuar no solamente programas, plantas, actividades, también horarios a los gustos, necesidades, intereses, capacidades de cada persona. Hay que generar toda una estructura de centro para hacer que eso sea posible, más allá de lo que las personas ponen en la relación a la hora de construir el vínculo. Todos esos aspectos que forman parte de la gestión implican una gestión centrada en las personas que abarca el nivel de la relación interpersonal, del vínculo que se establece con las personas, el nivel de centro y de organización del centro y una vocación de la organización en su conjunto hacia los intereses y las necesidades de las destinatarias últimas de la intervención, que implica no solo prestar un servicio determinado, sino ser conscientes de sus necesidades, del ejercicio de sus derechos, de hasta qué punto pueden ejercerlos, proyectar hacia el futuro, ver qué evolución pueden tener las necesidades de las personas mayores y sus familias en el contexto en el que estamos, idear nuevos servicios, sensibilizar a la comunidad sobre el modelo de atención, sobre qué es una persona mayor y cómo puede vivir también en las últimas etapas de la vida, sobre el envejecimiento activo, sobre que los centros no tienen que ser centros cerrados, sino abiertos a la comunidad, vivos, implicados con el territorio, en los que el territorio se haga presente. Nos hacen propuestas, les hacemos propuestas, están presentes en los centros, salimos del centro. Todo eso lleva a un determinado modelo
de intervención que hay que, vuelvo a decirlo, formalizar, defender y promover en los centros de manera activa. Y así nos estaremos configurando como organizaciones de iniciativa social y de intervención social en el territorio orientadas a una misión. Por eso es muy importante que desarrollemos todas estas funciones. Y esas funciones de sensibilización, denuncia, promoción de derechos, provisión de servicios, no solamente se desarrollan desde la organización, sino también en colaboración con otras organizaciones del tercer sector social que trabajan con personas mayores y que trabajan con mujeres y que trabajan con personas inmigrantes y que trabajan con jóvenes. Somos tercer sector social, somos sociedad civil organizada, somos sociedad activa. Y eso significa profundización democrática y significa defensa de los derechos, especialmente de las personas y los colectivos más vulnerables. Y no se trata de hacer cada uno la guerra por su lado. Por eso es importante que nos articulemos, que nos estructuremos, que colaboremos en redes y que tratemos de defender nuestro modelo de intervención, nuestra contribución social histórica, actual y futura y nuestra presencia en sistemas como el de servicios sociales o en espacios como el espacio sociosanitario, el espacio socioeducativo, el espacio sociocultural, en defensa de los intereses y los derechos de quienes tienen menos oportunidades, porque las empresas nunca van a estar a esta batalla. Vale. Eso me parece que es clave y es muy importante que seamos conscientes de esa definición del sector en positivo, de la contribución social que realizamos y que la defendamos. Esta sociedad, lo vuelvo a decir como al principio, no sería la misma sin esa contribución. Bueno, desde esa perspectiva, no sé cómo voy de tiempo. Vale, 10 minutos. Vale. Voy a cortar bastante, porque tenía mucho más, pero tenemos el tiempo bastante limitado. Desde esa perspectiva, nosotros solemos definir dos conceptos, ¿no? Uno es el de valor total y otro es el del valor que las organizaciones añadimos a la provisión de servicios sociales, ¿no? El valor total es todo aquello que forma parte de nuestra contribución social en términos de sensibilización, de promoción de derechos. Las organizaciones que prestamos servicios, no solamente prestamos servicios, hemos contribuido a construir el sistema público de servicios sociales. La mayor parte de los servicios que forman parte de ese sistema público son servicios que las organizaciones venimos prestando desde hace muchísimo tiempo y que con el tiempo se han ido progresivamente consolidando como servicios de responsabilidad pública. Articulamos voluntariado, la ayuda mutua de las familias. Todo esto forma parte del valor total de las organizaciones. Y todo eso hace posible que la intervención se adecúe más y mejor a los parámetros que se están definiendo desde el punto de vista normativo como parámetros de calidad en la atención, que forman parte de lo que se suele llamar modelo comunitario de atención o de proximidad de la atención, que tiene que ver con la conexión con el territorio. La integralidad de la atención, la continuidad de la atención a lo largo de la vida, la integralidad desde el punto de vista de del abordaje de cada una de las dimensiones de la persona, biológica, psicológica, social, ¿no? Pero también desde el trabajo con las familias y siendo consciente del contexto en el que venía desarrollando la vida la persona y de su relación con el contexto. Bueno, integralidad de la atención también porque se conforma un continuo de atención a lo largo de la vida, desde que la persona mayor está incluso de una manera activa participando en programas de envejecimiento activo hasta que pasa por estar en una situación de dependencia y recibe un servicio de ayuda a domicilio y luego va a un centro de día, compatibiliza las dos cosas y está en un centro residencial, un continuo de atención a lo largo de la vida, incluso un acompañamiento en la experiencia vital última de la muerte, ¿no? Un continuo de atención a lo largo de la vida, centrado en la persona, en su familia y en la evolución de sus necesidades. Con una atención personalizada, la personalización de la atención, la elaboración de planes de atención personalizados, de diagnósticos en los centros, su evaluación periódica, la adaptación de la intervención a las necesidades, capacidades, gustos e intereses de cada persona, mediante la organización por plantas, pero también a través de la diversificación de actividades en las que se pueden participar, de horarios de atención, de horarios de comida, de visitas a los centros. Integralidad en la atención, conexión con la familia, la búsqueda de la relación con la familia desde el primer momento, incluso en el marco de un centro residencial, visitando a la familia, conociendo su realidad, haciéndole partícipe de la vida del centro, buscando incluso a través de tecnologías de la comunicación que mantengan el vínculo con la persona que ingresa en el centro.
haciendo programas para las familias en los centros, implicándoles en iniciativas de ayuda mutua entre familias para saber qué implica esa experiencia cuando la están viviendo por primera vez y acompañar a otros, etcétera, etcétera, etcétera. Hay bastantes ejemplos en el escrito que os pasaré, pero que tienen que ver con todo esto. Eso significa generar espacios también para que haya una figura de referencia en los centros, o más de una, que sean capaces de, con nombres y apellidos, saber cómo está quién cada día. Y a partir de ahí, adaptar las intervenciones, programar las intervenciones y transferir eso al centro. ¿Nos estamos adaptando o no nos estamos adaptando? Integralidad, personalización de la atención, continuidad de la atención, participación de las personas destinatarias. Os he comentado antes la posibilidad incluso de darles cauce de participación en la toma de decisión sobre la vida de los centros, la organización de los centros e incluso en la propia organización. No necesariamente haciéndoles miembros de la Junta de Patronato de una fundación, pero también se pueden establecer cauces para ello, para darles voz de manera colectiva. Todos esos son rasgos que deberían conformar la intervención y la gestión de los centros y que se adaptan perfectamente a la evolución que están teniendo las leyes de tercera generación de servicios sociales que suelen recoger estos parámetros de atención. Y os decía, al marco voluntario europeo de calidad en los servicios sociales y también a los criterios de calidad que ha incluido en desarrollo de ese marco el catálogo de referencia de servicios sociales a nivel estatal en España. Estamos dentro del marco normativo, dentro de los estándares de calidad y de los modelos de atención. Hemos contribuido a construir el sistema de servicios sociales y el sistema de servicios sociales requiere de la iniciativa de la sociedad civil para proveer aquellos servicios que han de ser de responsabilidad pública, pero se debe contar con la iniciativa privada social para ser capaces de mantener en el futuro una sociedad civil organizada, capaz de dar respuesta con la participación de las propias personas, familias, colectivos que tienen las necesidades a las necesidades sociales. Esto escapa de la lógica administrativa y de la concepción del ciudadano como un ciudadano administrado. Implica concebir a las organizaciones como un agente fundamental para la provisión de servicios sociales, pero no solo para eso, para la construcción de una sociedad justa y solidaria, de la que no debemos prescindir. Esto significa, en este momento de crisis en el que estamos, no dar ni un paso atrás respecto al reconocimiento de los derechos sociales, ni a la construcción de las políticas sociales y del sistema de bienestar. Y significa también defender el papel que la iniciativa social tiene en todo esto. En Euskadi, desde la red de redes y en el diálogo que se mantiene con las administraciones públicas, se están promoviendo distintos procesos en ese sentido, ¿no? Uno, por ejemplo, es la elaboración de una ley de tercer sector social que reconozca el estatuto jurídico de las organizaciones, que reconozca su contribución social histórica, actual y futura, y que sea capaz de formalizar la colaboración entre el sector público, el sector privado lucrativo, las empresas y las organizaciones de tercer sector para promover iniciativas de solidaridad, ayuda mutua y la colaboración entre la iniciativa privada social, el tercer sector y la administración pública en la provisión de los servicios sociales de responsabilidad pública y también en otros espacios en los que históricamente tenemos una contribución significativa, como el espacio sociosanitario. La Ley de Servicios Sociales vasca reconoce la prevalencia de la iniciativa pública y la iniciativa social en la provisión de servicios sociales. Prevé fórmulas de cooperación y colaboración con la iniciativa privada social, no lucrativa, como los convenios y los acuerdos de marco de colaboración para la provisión de servicios sociales de responsabilidad pública. Y establece una serie de requisitos de acceso y medidas de discriminación positiva para las organizaciones que cumplan una serie de prácticas que no están vinculadas a la figura jurídica, ser organizaciones de tercer sector, sino a prácticas que cualquier agente puede adoptar y que deben caracterizar la atención, incluida la reinversión del beneficio en el servicio, en los servicios o en la misión de la entidad, incluida. Porque también en el marco europeo los servicios sociales se definen como servicios de interés general, en los cuales el lucro, si existe, debe limitarse. Esto lo dice el Consejo Económico y Social Europeo, el Comité de Protección Social de la Unión Europea, no lo dice cualquiera.
¿vale? Y hay sentencias del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, alguna que conoceréis muchos de los que estáis aquí, como la sentencia Sodemare, que reconocen la capacidad de la Administración para excluir el lucro, no a las figuras jurídicas lucrativas, sino el lucro a la hora de establecer una concertación. Además de la ley de tercer sector y de incluir estos aspectos en la ley de servicios sociales, otra cuestión que se está impulsando en Euskadi son las mesas de diálogo civil. Ya en la legislatura anterior el Gobierno vasco constituyó una mesa de diálogo civil y la Diputación Foral de Vizcaya otra con las redes de tercer sector. El diálogo civil surge en el marco de la Liondau y, por tanto, en el ámbito de la discapacidad. Y básicamente es un principio que dice que las personas y familias destinatarias tienen derecho a participar en el diseño, evaluación y ejecución de las políticas que van dirigidas a ellas. ¿Vale? Lo que estamos haciendo es extender el principio de diálogo civil no solo a las organizaciones representativas de las personas y familias afectadas, sino a todas las organizaciones de tercer sector, entendiendo que son un agente social fundamental en la construcción de la sociedad y que deben participar en el diálogo civil y en el diálogo social, en la definición de un determinado modelo de sociedad, junto con otros agentes sociales. ¿Vale? Como veis, todo ello conforma una estrategia de defensa y promoción de la contribución del tercer sector social, que implica también definir prácticas que forman parte del valor que aportamos, también en la provisión de servicios de responsabilidad pública y que suponen un reto para las organizaciones. Y voy a acabar con esto. Por ser una organización de tercer sector, por tener una figura jurídica no lucrativa, no garantizamos nada de todo esto. Y, de hecho, hay usos espurios y malas prácticas en el uso de las figuras jurídicas de tercer sector. Es muy importante que reforcemos nuestra identidad, que la formalicemos, que la comuniquemos a las personas que se incorporan a la organización, que seamos conscientes de ella. Y es muy importante que desarrollemos todas aquellas prácticas que contribuyen a una atención integral, continua a lo largo del tiempo, personalizada, con la participación de las propias personas destinatarias. Y es muy importante que no nos quedemos solo en la provisión de servicios y que desarrollemos desde la propia organización o en colaboración con otras acciones de sensibilización, denuncia, promoción de derechos, defensa del sistema de bienestar. Es muy importante que hagamos todo esto. Por lo tanto, definir ese modelo, tener un modelo de atención centrado en las personas, con todo lo que ello implica, constituye un reto también para las propias organizaciones. En ese sentido, Lares también puede avanzar en la definición de ese modelo y de las prácticas que a nivel de organización, de centro y de relación e intervención relacional con cada persona y con cada familia son acordes con ese modelo. Y seguro que creceréis y podéis hacerlo y seguir haciéndolo no solos, sino en colaboración con otras organizaciones de tercer sector que también tienen esos parámetros de referencia. Además, podéis darlo a conocer. Podéis darlo a conocer. Y además podéis defender que la intervención en los ámbitos en los que trabajáis tiene que ajustarse a esos parámetros. Y lo que eso supone en defensa de los intereses de las propias personas mayores y de las familias a cuyo servicio estáis. Y eso lo podéis hacer siendo consciente de que sois tercer sector social junto con otras organizaciones que tienen características similares. No es lo mismo ser una organización de discapacidad, en el ámbito de la discapacidad intelectual de personas y familias afectadas que una fundación que está gestionando un patrimonio asignado por un fundador inicialmente a una congregación religiosa en el ámbito de la intervención social, pero todas sois organizaciones de tercer sector social, organizaciones centradas en las personas, organizaciones centradas en valores, organizaciones centradas en una misión. Y la búsqueda de la inclusión social de las personas mayores, mujeres, jóvenes, con la mayor autonomía posible, es una búsqueda que tiene que ver con la construcción de derechos sociales, pero también con la participación activa en la sociedad de las propias personas mayores y con la solidaridad del conjunto de la sociedad. Esa búsqueda hay que hacerla con las propias personas destinatarias y con otras organizaciones del tercer sector, porque la propia finalidad que perseguimos como organizaciones exige la colaboración.
Ya está, muchas gracias. Muchísimas gracias, Rafael, sobre todo por haberme hecho tan fácil la tarea de pedirte el ajuste al tiempo, que lo has hecho de forma absolutamente magistral. Por lo tanto, tenemos unos 5 minutos aproximadamente de posibles preguntas y participación del público. Sabemos el reto que es hacerlo a primera hora y sobre todo después de la cena de gala. Por lo tanto, el silencio del público, interprétalo no con falta de interés, ni mucho menos por la comunicación, sino por el estado. Y ya, evidentemente, es la tercera de las jornadas, con muchísimo conocimiento y muchísima información. Está bien explorar el territorio también de estas formas, ¿eh? Sí. Hay allí ya una primera pregunta. Vamos, 2 cuestiones. Adelante, por favor. Buenos días. Yo creo que ha dejado muy claro el papel del tercer sector en cada una de sus facetas, tanto de los que atendemos como de los que atienden y de las propias organizaciones. Pero no es una pregunta, es que la vicepresidencia de Lares me ha invitado, no como miembro de la Junta Directiva, sino en mi función de periodista que he ejercido durante años, a dar una buena noticia. Y la buena noticia es que también se reconoce y se va reconociendo poco a poco el valor de nuestras personas más próximas. Últimamente, a nuestro presidente nacional, al padre Julián, se le ha nombrado por el Cabildo en su tierra, en Canarias, hijo predilecto. Y ayer mismo, es que no he terminado, es más. Y digo que no he terminado porque ayer mismo, ese nombramiento es de hace unos días y se le hará efectivo a final de mes. Pero ayer mismo, durante la comida, estaba sentado a mi lado y suena el teléfono y dice: perdona, me llama el presidente de Canarias. Se levantó, habló con él y se sentó. Y le pregunté: padre Julián, ¿pasa algo? Dice: no. Y enseguida, desde Canarias, llamaron por teléfono diciendo, decirle al padre Julián que está saliendo en televisión que el gobierno canario acaba de concederle la medalla de oro. Yo creo que tiene un gran valor, pero su modestia hizo que se sentara y siguiera comiendo hasta que fue otra persona quien dio la noticia. Ese era mi comentario. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Es un ejemplo de la contextualización y que a veces el refrán no se cumple. En este caso, sí se es profeta en su tierra. Segunda cuestión, por favor. Buenas, soy Juan. Enhorabuena por la ponencia, por la charla. Viendo la visión que has dado, la verdad es que es una posición muy positiva, que nos anima a caminar juntos en el tercer sector. Pero hay una sensación también por algunas entidades, por ejemplo, la que yo estoy, en el que a nivel por lo menos estatal, el tercer sector hoy parece que está cada vez más amenazado. Las claves, por ejemplo, de la ley la modificación de la ley de subvenciones, el tema de que seguimos siendo no agentes sociales para poder tener el mismo valor de interlocución con la Administración, sino no se entiende que es un sector de segunda clase, de segundo nivel. El tema del mecenazgo, de la ley de mecenazgo, que también va a suponer que los servicios sociales se van a distribuir, tal vez no tanto con unos criterios de política social, sino de intereses de las empresas. El tema de
bueno, tenía aquí unas pequeñas, ¿no? Las cláusulas sociales, que en algunas comunidades autónomas se están ejerciendo, pero en la mayoría hay muchísimas dificultades para poderlas hacer. Por lo tanto, la competencia de nuestros servicios con el sector lucrativo es casi nulo y con muy poca capacidad de poder responder. Cuando nosotros nos centramos no en la parte económica, aunque también buscamos nuestra viabilidad, pero sobre todo en las personas. Y luego el peligro que entra en una situación en la cual la Administración en muchos momentos quiere vernos como colaboradores, pero no desde el valor que damos a las personas, sino por la subasta de servicios cada vez más baratos que a ellos le desestructura e incluso pone en peligro el servicio público como un derecho de todos los ciudadanos. Y me preguntaba cuál es tu opinión desde el País Vasco, aunque ahí sé que bueno, estáis a lo mejor en otro ámbito diferente al estatal, al resto por vuestras competencias, ¿no? Pero me parece interesante saber cuál es vuestra opinión. Bueno, tienes razón en todo lo que dices y todo eso son amenazas para el sector y realmente reflejan una posición de debilidad. Y tampoco es que en Euskadi el tercer sector, precisamente como agente social reconocido, esté consolidado. Y también ha coincidido que se han alineado todos los astros y bueno, pues está siendo posible impulsar estos proyectos que os comentaba, ¿no? Y en algunos casos hay voluntad política y yo diría para hacerlo así, y yo diría que ni siquiera es voluntad de un partido determinado que en un momento está en la acción de gobierno, sino a veces también porque hay personas concretas, tanto en la legislatura anterior, en el que había en el gobierno un partido determinado, como en esta que hay otro, que tienen trayectoria, historia, recorrido en el sector y bueno, pues reconocen su valor y apuestan, ¿no? Las posiciones ideológicas en relación al propio tercer sector y a nivel político son muy variadas, ¿no? Y a veces tenemos dificultades para defender que es bueno que haya una sociedad civil organizada, incluso para la provisión de servicios que se van consolidando como servicios de responsabilidad pública y particularmente en un ámbito como los servicios sociales, en el que los servicios tienen una perspectiva relacional, debe haber participación de las propias personas destinatarias, es bueno que haya organizaciones cercanas, vinculadas al territorio de proximidad, que desarrollen todas estas funciones y que son las que han contribuido a consolidar derechos y que deben seguir ahí, que eso es importante para la sociedad a futuro. Y esto cuesta defenderlo a veces con tradiciones ideológicas de izquierdas que apuestan por la gestión pública directa y por sistemas exclusivamente de gestión pública. Y lo que me parece increíble es lo que está pasando con la ley de subvenciones, por ejemplo, ¿no? Porque hay otras tradiciones ideológicas que defendían esquemas más vinculados a la sociedad del bienestar y a la participación activa de la sociedad civil en las respuestas y después, desde un principio absolutamente, exclusivamente de racionalización administrativa y de reducción de déficit público, porque creo que a lo que va la ley básicamente es a reducir la financiación para otras actividades de interés general de las organizaciones ajenas a la provisión de servicios de responsabilidad pública por parte del sector público. Yo creo que va a eso. Lleguen a esquemas en los que organizaciones pequeñas, y yo os podría poner el ejemplo de bastantes, ¿no?, que ya tenían dificultades antes y que incluso tenían que devolver el dinero porque el dinero de la subvención les llega tarde y si no han realizado la actividad no la pueden autofinanciar para luego cuando cobran el dinero poder compensarse y si no lo cobran a tiempo dejan de hacerla y dentro de ese esquema pedir que haya una contribución de la propia organización en organizaciones que tienen un presupuesto de 30.000 euros y están haciendo funciones de ayuda mutua, por ejemplo, de laringectomizados, que es un ejemplo concreto que conozco, y hay muchos más, se vengan abajo por una ley de subvenciones, que a lo que va es a que solamente las grandes que tengan esas capacidades y esos recursos para poder responder a los parámetros que establece la ley se mantengan. Y eso no es entender la contribución del tercer sector y es cargarse una parte importante y hacer bastante más daño en las pequeñas y medianas asociaciones que también es muy importante que se mantengan. Y no obedece a un principio de sociedad civil activa, sino de pura racionalización administrativa y de reducción de la apuesta del sector público y de la financiación en la promoción del tercer sector. Y lo digo así de claro, lo pienso así y estoy totalmente de acuerdo contigo. Me parece que en todos esos planos hay que incidir, en todos.
en el reconocimiento del tercer sector social como agente, en la defensa de las pequeñas y medianas asociaciones, en la importancia de que haya financiación pública también en contexto de crisis para otras actividades de interés general que realizan las organizaciones ajenas a la responsabilidad pública, en el que el tejido social se sostenga y también el pequeño y mediano asociacionismo. En todo eso hay que incidir como sector. Y bueno, pues otro proyecto en el que estábamos embarcados en Vizcaya era, al que hacía referencia Antonio antes, era un proyecto de trabajar sobre la historia y la contribución histórica del sector, y va también a eso, ¿no? Al final va a eso también, a que se reconozca la contribución histórica del sector actual y que se preserve en el futuro, ¿no? Todo lo que hagamos en esa dirección y que hagamos colectivamente va a ir en beneficio de todo el sector, de cada uno de nosotros. Y es muy importante hacerlo, no solo por nosotros, sino por las personas para las que trabajamos y por preservar un determinado modelo de sociedad. Y eso hay que defenderlo ideológicamente, sea con quien sea, con las posiciones ideológicas más de izquierda, con las de derechas, más conservadoras, más progresistas, con todas, porque con todas hay matices que hacer. Muchas gracias. Seguramente que hay muchos más temas y que van a ir saliendo. No sé, sí. Me parece que la ponencia, entre otras muchas cosas, ha sido un alegato contra la endogamia. Y creo que la endogamia es una de las enfermedades, no sé si mayores o menores, que adolecen muchas instituciones del tercer sector. La endogamia de las instituciones, la endogamia de los centros en la cerrazón, la endogamia incluso de las asociaciones que piensan solo en clave de su propio territorio. Y ¿no te parece, Rafa, que la endogamia, aparte de ser una enfermedad que nos priva de compartir la riqueza, de recibir la riqueza de aquellos que están en el mismo trabajo que nosotros, nos hace débiles frente a las administraciones y, por tanto, nos hace débiles para construir un modelo de sociedad participada y que está permitiendo, precisamente, en parte por eso, que seamos más débiles que grupos empresariales sólidos, muy alejados de lo que es el planteamiento social que tú acabas de decir y que, por tanto, estemos eludiendo o alejándonos de lo que es nuestra misión final, que es cambiar la sociedad también, intentar cambiar la sociedad. Si te permite, Antonio, amablemente, por lo menos en un minuto, que hagas una aportación en este sentido, yo te lo agradecería. En 30 segundos. Totalmente de acuerdo. Esto se puede plantear otra vez a todos los niveles, tanto a nivel de centro, y por eso la importancia de colaborar con otros en el territorio en la búsqueda de la misión. No tenemos todas las respuestas, no tenemos todas las capacidades. Para poder dar respuestas adecuadas tenemos que colaborar en primer lugar con las propias personas y familias destinatarias y con las asociaciones de personas mayores. Tenemos que colaborar entre los distintos colectivos que conformamos las organizaciones de manera plural, patronos, trabajadores, voluntariado, familias que son usuarias del centro, personas mayores que son usuarias del centro, y tejer lazos y alianzas con la comunidad. Precisamente porque nuestra misión lo exige, porque la misión para desplegarla se despliega fundamentalmente, en el caso de muchas organizaciones, a través de la provisión de servicios, pero no solo. Requiere sensibilización, denuncia, promoción de derechos, articulación del voluntariado. Si frente a eso tenemos una organización endogámica constituida hace un montón de tiempo, con un órgano de dirección que no se renueva, que tenía originalmente vínculos con el territorio, pero que los ha perdido, tenemos que reinventarnos. Y en cualquier caso, eso es una misión permanente. Y desde el punto de vista de cada organización e incluso de la propia Lares como red, quedarse cerradas en sí mismas es un riesgo para su propio proyecto como organización y como organización red, y desde luego para la defensa del sector y de un determinado modelo de sociedad. Eso lo hacemos juntos o no lo hacemos. Y para eso hay que ceder espacios de protagonismo. En este momento el tercer sector social a nivel estatal, también a niveles autonómicos, se está estructurando, se está construyendo. Hay que ceder espacios de protagonismo para hacerlo. Y los que estáis participando en esos procesos de estructuración del sector sabéis que eso es así. Y que redes que son más potentes a veces son recelosas de ceder espacios de protagonismo, o que en la estructuración del sector a veces hay búsqueda de intereses particulares o de redes concretas
o a veces de posiciones ganadas desde el punto de vista de la lógica centro-periferia. Y no va a ser más explícito, pero lo digo así de claro también. Y hay que renunciar a espacios de protagonismo para construir juntos, porque lo que defendemos no es el interés de nuestra organización, sino los derechos de las personas. Me van a permitir, en el último minuto, siendo obediente con la tarea que se me ha asignado, hacer un breve resumen de las conclusiones de la ponencia. La primera idea es el horizonte de la conceptualización del tercer sector en positivo. La segunda, la realidad, y es lo que Rafael ha señalado como considerar la riqueza del tercer sector en su dimensionalidad, de funciones, de recursos, de alianzas y de gestión de personas y de organizaciones. La tercera conclusión, creo que es una tarea que ha puesto, hacer realidad la conexión de justamente el tercer sector y de los centros del tercer sector, haciéndolos permeables a la sociedad en el ámbito sociocultural, de voluntariado, etcétera. Y una cuarta y última conclusión que creo puede extraerse de su ponencia es el reconocimiento al valor añadido del tercer sector en su contribución a esa construcción social del modelo comunitario de atención y con esa perspectiva de continuidad desde la promoción del envejecimiento activo hasta el final de la vida. Muchísimas gracias, Rafael, por la comunicación y muchísimas gracias a todos ustedes.